Bienvenidos de nuevo, espero que estén pasando un día maravilloso. Hoy nos sumergimos de lleno en el torbellino de la farándula turca, porque tenemos un tema que está haciendo arder las redes sociales, literalmente. Hablamos de un dúo que ha capturado la atención de millones, un par que parece estar en llamas con cada aparición, y como no, cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, pues la expectativa es siempre máxima, ¿verdad? Así que prepárense porque vamos a desmenuzar este escándalo explosivo, Hande y Kerem, el dúo en llamas. Antes de zambullirnos en todo el chisme y las emociones, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse, es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante como este. Y no olviden activar la campanita para que sean los primeros en enterarse cada vez que subimos un vídeo nuevo. Vamos a empezar con todo. Bueno, ¿por dónde empezar con esta pareja? Hande Erçel y Kerem Bürsin. Solo con decir sus nombres ya se nos dibuja una sonrisa, o quizás una ceja levantada de curiosidad. Son dos de los actores más queridos y exitosos de Turquía, y su química, tanto en pantalla como fuera de ella, ha sido un tema constante de conversación. Desde que compartieron protagonismo en la serie Sen Kalkapm, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares, el público se enamoró perdidamente de ellos. La forma en que se miraban, la chispa que saltaba entre ellos, todo parecía tan real, tan auténtico, que era imposible no fantasear con que su relación trascendiera las cámaras. Y vaya que trascendió, ¿verdad? Su romance se convirtió en una verdadera sensación, un cuento de hadas moderno que todos queríamos seguir. Las redes sociales se llenaron de sus fotos juntos, de sus viajes, de sus momentos de complicidad. Cada publicación de Hande o Kerem era analizada al detalle por sus miles de fans, buscando cualquier pista, cualquier señal de que lo suyo era más que una amistad. Y la verdad es que hasta cierto punto ellos mismos alimentaron esa especulación, y de la mejor manera posible. Compartían momentos íntimos, se apoyaban mutuamente en sus proyectos, y la conexión que demostraban era palpable. Era un dúo que realmente parecía estar en llamas, con una energía y una pasión que contagiaba a todos a su alrededor. Ahora, cuando hablamos de escándalo explosivo, a veces suena un poco fuerte, ¿verdad? Pero en el mundo de la farándula, a veces los eventos que más nos atrapan son precisamente esos que generan un revuelo. Y en el caso de Hande y Kerem, su relación ha pasado por diferentes fases, cada una con su propio nivel de intensidad mediática. Inicialmente la alegría de ver a dos compañeros de escena tan compatibles era lo que primaba. Luego la confirmación de su noviazgo desató una euforia colectiva. Pero como en toda historia que se precie, también ha habido momentos de tensión, de rumores, de especulaciones que han puesto a prueba la fortaleza de su vínculo y, de paso, han puesto a trabajar a los paparazzi y a los periodistas de espectáculos. Uno de los momentos que más generó especulaciones y, sí, podría considerarse un escándalo en el sentido de que causó revuelo, fue cuando empezaron a circular los rumores de una posible ruptura. En el mundo de las redes sociales, donde todo es instantáneo y a menudo se magnifican los detalles, cualquier pequeño distanciamiento o falta de publicaciones conjuntas se interpreta como una señal de crisis. Hubo periodos en los que Hande y Kerem parecían estar más reservados, compartiendo menos detalles de su vida privada. Esto, por supuesto, desató una oleada de preguntas y comentarios. ¿Están bien? ¿Se han separado? ¿Qué está pasando con la pareja del momento? Y es que, seamos honestos, vivimos en una época donde la vida de las celebridades se ha vuelto casi un reality show para el público. Queremos saberlo todo, queremos ser parte de su día a día, y cuando las cosas no son tan claras, la incertidumbre genera precisamente ese tipo de escándalo mediático. Las revistas de corazón, los portales de noticias de entretenimiento, todos se volcaron a buscar respuestas. Se rumoreaba de todo: problemas de agenda, diferencias irreconciliables, presiones externas. Y mientras más se especulaba, más aumentaba el interés. Era como un imán para la atención, y la pareja, para bien o para mal, estaba en el centro de esa tormenta mediática. Sin embargo, algo que siempre ha caracterizado a Hande y Kerem es su capacidad para gestionar estas situaciones, o al menos para dejarnos con la intriga. Cuando parecía que todo se desmoronaba, de repente aparecía una foto, un gesto, una declaración que reavivaba la llama de su relación y de la ilusión de sus fans. Esa montaña rusa emocional para el público es precisamente lo que hace que su historia sea tan cautivadora. Es la dualidad de su presencia pública, por un lado, la dulzura y la complicidad que muestran, y por otro, la incertidumbre.
que a veces rodea su relación. Pensemos en el impacto que tuvieron en la industria. Anne Ercel se ha consolidado como una de las actrices más influyentes, con una base de seguidores masiva en Instagram, donde comparte su vida, su estilo y sus proyectos. Kerem Bürsin, por su parte, también ha sabido ganarse un lugar privilegiado, con carisma y una presencia magnética. Juntos formaron un fenómeno. Su serie fue un éxito rotundo, y no solo en Turquía. Lograron conquistar audiencias internacionales y eso, en gran parte, se debió a la química innegable que transmitían. La gente se enganchaba a la historia, pero sobre todo, se enganchaba a ellos como pareja. El escándalo explosivo al que nos referimos en realidad no se trata necesariamente de un evento negativo o dañino, sino más bien de la intensidad con la que su relación ha sido percibida y comentada. Es la forma en que su amor, o lo que percibimos como amor, ha encendido una chispa en el imaginario colectivo. Cuando dos figuras tan queridas y admiradas se juntan y además, lo hacen con tanta pasión y naturalidad, es inevitable que se genere un revuelo. Cada paso que dan juntos es noticia, cada gesto es analizado. Y hablando de gestos, ¿se acuerdan de aquellos viajes que compartían? Estambul, Maldivas, lugares exóticos que se convertían en el escenario de sus escapadas románticas. Las fotos que publicaban eran la envidia de muchos y la confirmación visual de que su amor iba viento en popa. Pero incluso esos momentos de aparente felicidad perfecta eran objeto de escrutinio. ¿Eran demasiado perfectos? ¿Era todo una fachada? Las preguntas siempre están ahí, flotando en el aire, alimentadas por la voracidad de la prensa y la curiosidad insaciable del público. También es importante mencionar el lado positivo de esta atención. La plataforma que les da su relación les permite tener un alcance increíble para promover causas benéficas, generar conciencia sobre temas importantes o simplemente inspirar a sus seguidores. Ande, por ejemplo, ha sido muy activa en la promoción de la moda sostenible y en el apoyo a artistas emergentes. Kerem, por su parte, ha participado en campañas de concienciación social. Su dúo en llamas en ese sentido, se traduce en una fuerza positiva que va más allá de su vida personal. Sin embargo, el escándalo también puede surgir de la presión. La presión de mantener una relación pública, de cumplir con las expectativas de los fans, de lidiar con la constante exposición mediática. No es fácil ser una pareja en el ojo del huracán, y es posible que hayan enfrentado momentos difíciles en privado que solo se han magnificado por el escrutinio público. Los rumores de infidelidad, de discusiones, de terceras personas involucradas, son pan de cada día en la farándula, y Ande y Kerem no han sido la excepción. Pero, ¿qué es lo que hace que su historia sea tan irresistible? Quizás sea la autenticidad que transmiten, incluso en medio del torbellino. Se les ve felices, cómplices, y eso, en un mundo a menudo lleno de artificios, es algo que el público valora enormemente. La forma en que se apoyan mutuamente en sus carreras, celebrando los éxitos del otro, es un testimonio de su conexión. Es esa mezcla de pasión, de apoyo mutuo, y de una pizca de misterio, lo que los convierte en el dúo en llamas que todos seguimos con tanto interés. Y ahora, llegando a un punto crucial, las especulaciones recientes han vuelto a cobrar fuerza. Han habido algunos indicios o señales que los fans más acérrimos han interpretado como un posible distanciamiento o incluso una ruptura. Como siempre, las redes sociales se han llenado de teorías y análisis. Pequeños comentarios, ausencias en eventos, cambios en su comportamiento online, todo se convierte en materia de debate. Es esa constante necesidad de saber qué está pasando lo que mantiene viva la llama de este escándalo. Para entender la magnitud de este dúo, pensemos en su impacto cultural. Han roto barreras geográficas y lingüísticas. Su serie se ha visto en innumerables países, y la popularidad de Ande y Kerem trasciende fronteras. Son embajadores de la cultura turca en el mundo y su relación, sea cual sea su estado actual, sigue siendo un punto de referencia para sus seguidores. A veces el término escándalo se utiliza de forma un poco sensacionalista. Pero en el caso de Ande y Kerem, creo que se refiere más a la magnitud de la atención que genera su relación. Es un escándalo de amor, de pasión, de una conexión que ha cautivado a millones. Es el hecho de que cuando dos personas tan carismáticas se enamoran, o parecen enamorarse, todo el mundo quiere ser testigo de esa historia. Y ellos, con su presencia, nos han dado muchas razones para ser testigos. Incluso cuando surgen rumores o momentos de incertidumbre, la forma en que manejan estas situaciones,
a menudo con una mezcla de elegancia y discreción, es algo que también admiramos. No siempre dan explicaciones detalladas y eso paradójicamente aumenta el misterio y el interés. El dúo en llamas no solo se refiere a su pasión, sino también a la intensidad con la que sus vidas se entrelazan y se convierten en noticia. Hemos visto cómo han evolucionado sus carreras de forma paralela, pero también cómo se han apoyado mutuamente. Desde los inicios en Love is in the Air hasta sus proyectos individuales, siempre ha habido un hilo conductor de admiración y respeto mutuo. Y es esa solidez en su conexión lo que hace que el público siga creyendo en ellos, incluso cuando hay nubarrones de especulación. En resumen, mis queridos seguidores, el escándalo explosivo, Hande y Kerem, el dúo en llamas es, en esencia, la historia de una relación que ha capturado la imaginación de millones. Es la chispa que surge de la pantalla y que parece haber traspasado a la vida real, generando una euforia colectiva. Hemos analizado cómo su química ha sido el motor de su éxito, cómo los rumores y las especulaciones han alimentado el interés, y cómo, a pesar de las presiones mediáticas, su vínculo sigue siendo un tema de conversación global. Han demostrado ser un dúo imparable cuya relación, ya sea en su apogeo o en momentos de reflexión, sigue incendiando las redes sociales y cautivando a sus fans. Y con esto llegamos al final de este vídeo, donde hemos desgranado a fondo el fenómeno Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan detallado y, sobre todo, que les haya parecido intrigante e informativo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta pareja, sobre su relación y sobre todo este revuelo mediático que generan. ¿Creen que su amor es para siempre o son solo chispas pasajeras? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido exclusivo. Hasta la próxima.